Buenos días. Qué lindo es tenerlo aquí otra vez. Les doy la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, esperando que en este día salgamos con ese corazón ferviente de predicar el Evangelio de Dios y también dar a conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es que yo les doy la más cordial bienvenida en este día. Y todos aquellos también que nos ven a través de la pantalla, que ustedes reciban la bendición allá donde quiera que estén, a cada uno, en especial a los que estén pasando por una enfermedad, por un problema, por una situación difícil. Dios tiene algo preparado para ustedes. El libro de Juan, en el capítulo 17, versículo 3, el capítulo de Dios, la oración sacerdotal de Jesús para su pueblo. El versículo 3, yo les invito a que capítulo 17, versículo 3, a que abran sus Biblias en este libro de San Juan. El versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Con estas palabras les invito a que nos postremos y busquemos a Dios en oración. Padre Celestial, una vez más invocamos tu nombre. Que el Espíritu Santo se derrame en cada uno de nosotros y que pueda guiarnos, Señor, hacia ti, que eres el único Dios verdadero. Señor, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados. Queremos unirnos a ti, Señor, y proclamar el Evangelio, compartir a Jesús. Ten piedad de nosotros, Señor. Bendice a nuestros hijos donde quiera que estén. Cuídalos, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos una vez más. En el nombre de Jesucristo. Amén. Una de sus muchas oraciones que el Señor Jesús hizo era de tener la seguridad de que el Padre iba a cuidar a cada uno de nosotros, a su iglesia. Y el propósito de Dios era de dar a conocer a su Hijo, y a su vez dar a conocer al Padre mediante Él y sus obras. Conocer a Jesús, conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, al cual tú has enviado. Hermanos queridos, hay un problema, hubo un problema, y sigue habiendo un problema, de que no conocemos a Dios. No hemos dado la honra y gloria a Dios. Y este era el problema en los tiempos de Jesús, y sigue siendo el mayor problema de todo ser humano que habita en este mundo. Un mundo plagado de problemas, de desastres, de situaciones difíciles que aún afrontamos en esta era, en esta época. La palabra griego que se traduce, ¿verdad? O la palabra conocer que se traduce en griego se llama ginosko. Y ginosko da una gran variedad de aplicaciones. Primero, da o se traduce como saber, sentir, entender, comprender, llegar a conocer. Y este era el pensamiento, ¿verdad?, griego, que nosotros deberíamos llegar a conocer
y en esta oración sacerdotal de Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Hay muchas citas bíblicas, hermanos, en la cual Dios habla, Dios invita, Dios quiere que el pueblo de Dios sepa estas cosas. El evangelio de la gracia, ese es el tema de esta mañana, el evangelio de la gracia. Debemos de compartir no solamente las situaciones difíciles que Dios ha puesto a su pueblo con el único propósito de que nosotros nos volvamos a Dios. Hoy vimos en la escuela sabática esta misma situación que estaba enfrentando el pueblo de Judá. Judá devastado por esas plagas que prácticamente borró literalmente sus cosechas. No había que comer. Las plantas, ¿verdad? Las uvas, todas las plantas frutales que había en esa época fueron devastadas y Judá no tenía que comer. Y tenían que esperar, porque una planta crecía por más de 20 años para dar frutos. Dios quería llegar a su pueblo un mensaje de misericordia, porque el pueblo de Judá estaba infectado de muchas prácticas idolátricas por los pueblos y había adoptado eso como su manera de vivir. Por eso Dios manda este llamado de misericordia a que nos volvamos a Dios. El libro de Oseas es uno de los libros muy importante para el pueblo, no solamente en esa fecha, sino que es para hoy el mensaje. El libro de Oseas, en el capítulo 4, dice mayormente el versículo 6. Y vamos a ver el contexto de lo que el profeta Oseas está hablando al pueblo en este tiempo. Dice el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ginosco. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos queridos, el pueblo de Dios le faltó conocimiento. Y no porque Dios no le diera el conocimiento, sino que el versículo dice: tú rechazaste el conocimiento. Hermanos queridos, el pueblo de Israel fue llamado desde Egipto con el único propósito de dar o de ser sacerdote del Dios viviente. El libro de Oseas dice que nosotros éramos privilegiados con ese honroso puesto que Dios nos había dado, el sacerdocio. El sacerdocio que significa todo para nosotros. Vivir una vida santa a la altura, dice el libro de Oseas, a la altura de la ley. Ese es el propósito de Dios, que nosotros obedezcamos cada uno de sus mandamientos, vivir a la altura como un sacerdote. Nos faltó conocimiento no porque nosotros no lo recibimos de Dios, porque rechazamos el conocimiento. El contexto del libro de Oseas, en los versículos 1, 2 y 3, dice: porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidios suceden, por lo cual se enlutará la tierra, y se extenderá todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo.
y aún los peces del mar morirán. Ciertamente el hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque a tu pueblo es como los que resisten al sacerdocio. Oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Hermanos queridos, el pueblo resistió, reprochó, negó el sacerdote que una vez Dios, o el sacerdote, o el sacerdocio que una vez dio al pueblo de Israel. El pueblo estaba sumido en situaciones difíciles. Había homicidios, la gente hurtaba, la gente adulteraba, prevalecía homicidio tras homicidios en esa fecha. Y hoy, hermanos queridos, es lo mismo. Solo nos falta prender la televisión, leer los diarios, ver el internet, como cada uno de nosotros, ¿verdad?, se da cuenta de las situaciones que prevalece hoy en día. No era lo mismo, ¿verdad?, si nosotros nos hubiéramos sometido a la ley de Dios. Pero la tierra dice que estaba sumido en esta situación y que las consecuencias eran difíciles, hermanos. Aún los peces del mar morirán, porque era consecuencia de lo que el pueblo de Dios estaba haciendo. Por eso Dios dice que desechó en ese momento el conocimiento de Dios como el único Rey verdadero y el único Dios que debemos darle honra, gloria y alabanza. Dios estaba dándole al pueblo de Judá en ese momento la oportunidad que nosotros ahora tenemos con el llamado de Dios. Hermanos queridos, la palabra de Dios dice claramente que nosotros debemos ser fieles a Dios en cualquier momento. El contexto de Juan dice por lo menos 8 veces la palabra conocer, y simplemente está extendiendo, está describiendo lo que pasaba con el pueblo de Dios en tiempos de Oseas. La palabra de Dios dice que había homicidios, hurtos, adulterios, mataban, mentían, vivían una vida sin la verdad presente que Dios les estaba dando como pueblo de Dios. Y el Señor Jesús habla prácticamente de lo mismo. Noten el capítulo 17, el contexto de lo que dice en el versículo 3. Dice Juan 17:7, ahora han conocido que todas las cosas me han dado que proceden de ti, porque las palabras que me diste las he hecho, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 17:25 dice, Padre justo, al mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún más que el amor con que me has amado, en ellos y yo en ellos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a cual tú has enviado. Este capítulo dice que nosotros necesitamos, y es un principio, hermanos, que nosotros lleguemos a conocer
a Dios, porque es la única manera en que nosotros vamos a conocer su voluntad. Y es un principio de todo cristiano que nosotros conozcamos al Padre. ¿Cuál es el propósito de Dios en esta verdad? Que tú y yo compartamos a Jesús. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida más que compartir a Jesús. Esa es la vida del cristiano. Ese es el evangelio de la gracia. Compartir a Jesús. Hermanos, hay una verdad aún más, que Dios quiere que nosotros comprendamos su misericordia. Hoy nosotros podemos ser salvos por el Hijo de Dios, pero necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios. Necesitamos saber cuál es el amor que Dios nos tiene para con nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros necesitamos conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. Pero la pregunta, ¿cómo podemos conocer a Jesús? ¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios? Saben que la respuesta está en el versículo de Juan 5:39. Nosotros tenemos ahí la respuesta de Dios de cómo nosotros podemos conocer a Dios. Dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. ¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios? Escudriñando las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos queridos, ¿cómo nosotros llegamos a conocer a Jesús? Escudriñando las Escrituras, porque cuando nosotros oramos, nosotros compartimos las situaciones difíciles con Dios, pero cuando leemos las Escrituras, Él nos comparte su palabra, sus promesas, su misericordia, su gracia. Ahí está la respuesta, hermanos queridos, cuando tú te sientas triste, cuando tú estés pasando problemas difíciles, cuando tú te encuentres en una enfermedad o quizá enfrentando la misma muerte, ahí tenemos la respuesta, sus promesas, su esperanza, su amor y su misericordia plasmado en esas palabras santas que dan vida eterna en Jesucristo, porque proceden de Él mismo, del Padre Celestial, porque nos las dio para que nosotros la obtengamos y vivamos esa experiencia con Jesucristo. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará Jesús. Amén. ¿Tenemos esas promesas? ¿Lo creemos? Amén. Debemos de creerlo como cristianos que somos, hermanos queridos. De esa manera visualizamos nosotros el amor y la misericordia. Hay muchas historias en las cuales Dios quiere que nosotros aprendamos hoy en día como pueblo las grandes virtudes, las grandes promesas y las grandes señales que Dios tiene para con su pueblo. Una de esas historias maravillosas que hablan del evangelio de la gracia de Dios fue el suceso mundial majestuoso que Dios tuvo con su pueblo que lo sacó de Egipto. Dios quería que ese pueblo que Dios rescató de las manos del faraón fue con el único propósito de proclamar el evangelio de la gracia de Dios. Y yo espero tener
otras 2 oportunidades más de hablarles más del Evangelio de la Gracia, con 2 temas más. Pero este es el principio de este tema. Tenemos el llamamiento de Moisés. ¿Quién fue Moisés? Saben que en el libro de Éxodo, ¿verdad? Capítulo 6, dice que Moisés fue de la familia o del linaje de Leví. Los levitas, por consiguientes, eran herencia del Dios vivo. Ellos eran sacerdotes para Dios. Eran escogidos para ser sacerdotes de Dios, el pueblo de Leví, o la familia de Leví. Y dice que en el versículo 2:1, que fue un varón de la familia de Leví, ¿verdad? Un varón que se llamó Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, el cual dio luz a Aarón, su hermano mayor, ¿verdad? A Moisés y a su hermana Miriam o María. También se nos dice que este varón, ¿verdad?, fue el que Dios escogió para tomar o sacar o ser un libertador del pueblo de Egipto. Sabemos la historia de Moisés. Moisés, ¿verdad? Sabemos que fue llevado, fue tomado en un canasto de junco, ¿verdad? Y dice la historia que la princesa la vio y la tomó como su hijo. Fue criado por su madre, pero también dice que este fue instruido en las mejores escuelas, en las mejores universidades de Egipto. Creció este varón, ¿verdad? Pero había algo en él. Había algo en lo cual era diferente este varón. Y dice que un día él, caminando, viendo a su pueblo oprimido y viendo que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, este se enojó y lo mató. Y así empieza la historia de Moisés, asesino, ¿verdad? Hombre impulsivo, lo cual no tenía paciencia. Ahora, hermanos queridos, si este hombre, con todos esos defectos, con toda esa impaciencia, con todo ese orgullo y sobre todo asesino, si Dios fue capaz de ver en este hombre ese potencial de lo que él podía hacer para sacar a su pueblo, hoy día es lo mismo que hace con cada uno de nosotros. Hermanos, no te sientas menos, no te sientas con esa debilidad por lo que tú eres, sino porque Dios tiene algo preparado para ti. No te sientas menos, porque aún este varón, siendo asesino y fue elegido por Dios para sacar a su pueblo, hoy en día puede usarte a ti para proclamar el Evangelio. Y lo va a hacer. Solo tienes que confiar en Él. Solo tienes que esperar y pasar diferentes pruebas, porque Dios quiere probar tu fe, así también como lo hizo con Moisés. Y no te sientas, hermano, si él fue un asesino y con sus defectos, Dios puede usarte también para ese plan, para proclamar el Evangelio de Dios. Hermanos queridos, Moisés tuvo muchos llamados, lo cual rechazó, y rechazó tajantemente. Como vemos en los primeros versículos de Éxodo, Dios llamó a Moisés y dice que Moisés se fue al desierto
por ahí se fue al desierto de Madián, conoció a un sacerdote, se enamoró de una de sus hijas, se casó, fue pastor y siempre estuvo en el desierto, pero un momento fue que vio una zarza ardiendo y Dios lo llamó. Y Dios tenía ya el propósito de ese varón de ser un libertador para su pueblo. Y en el primer llamado, el propósito era de que Moisés conociera las verdades de Dios, que Moisés conociera el evangelio de la gracia para proclamarlo no solamente a su pueblo, sino también al faraón. Pero primero tenía que tener fe, y a través de las pruebas Dios iba a hacer de ese varón un gran libertador, así como hoy quiere hacerlo contigo. Quiere hacerlo contigo para que tú proclames el evangelio de Dios. Hermanos queridos, Dios en el primer llamado no iba a ser tan fácil, porque a veces nosotros tenemos un corazón duro. Tristemente, a veces Dios nos llama y a veces lo rechazamos. En el primer intento que Dios llamó a Moisés, le dijo: ¿quién soy yo para ir a libertar a tu pueblo? Hermanos queridos, a veces nosotros nos sentimos indignos, como ya dijimos, y a veces rechazamos, a pesar de que Dios nos conoce, y a veces tenemos actitudes que a veces simplemente decimos: no merecemos, no estoy preparado, no soy la persona que tú andas buscando para proclamar tu evangelio. Pero hermanos queridos, el hombre tiene un plan, mas Dios tiene otro plan para el hombre. Los caminos de Dios no son exactamente los caminos del hombre. Dios promete vida eterna y lo va a hacer cueste lo que cueste. Te va a poner a prueba, cueste lo que cueste, pero Dios tiene un plan y un propósito para ti y para mí. Así es que Dios llama a Moisés y lo rechaza y dice: ¿quién soy yo? Y en el segundo llamado, Moisés se muestra incrédulo a pesar de lo que Dios le dice. Así es que Moisés pide pruebas y le dice: si yo voy con tu pueblo, ellos no me van a creer porque yo no sé cómo te llamas. Así es que Dios le da el nombre y le dice: yo soy. Así dirás a los hijos de Israel que yo soy el gran Dios todopoderoso, que no se olvida el pacto que hice con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y yo los voy a libertar. Así es que Dios se muestra como tal, como el Dios todopoderoso. Y en el tercer llamado, aún con la incredulidad de Moisés, le pide señales. Hermanos, a veces nosotros somos un poco toscos y a veces nosotros queremos señales. Si creo, entonces ahí sí te voy a ser fiel. Pero mientras yo no vea nada de parte de ti, yo no voy a creer. Hermanos queridos, así también era el corazón de Moisés. No es fácil a veces para el ser humano, porque estamos acostumbrados primero a ver antes que creer. Hermanos queridos, en la economía de Dios es un poco diferente. Tenemos que primero creer para ver. Así es que, hermanos, Moisés pone de pretexto al pueblo. Pone de pretexto de que no le van a creer. Y a pesar de que esa incredulidad iba incrementando en el corazón de Moisés. Por eso, hermanos queridos, Dios es paciente para con su pueblo, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos queridos, Moisés tenía que humillarse ante el Dios Todopoderoso, y lo iba a hacer. Iba a ser Dios.
iba a hacer hasta lo imposible para que este hombre fuera el gran libertador, para que Dios aumentara esa paciencia ante Moisés. Tenía que pasar algunas pruebas. Y hoy va a ser lo mismo contigo. A veces tenemos que pasar y enfrentar pruebas que hasta el mismo llegamos a tocar fondo. Y Dios quiere que de ese fondo tú te levantes. No te desanimes, mi querido hermano. Hay veces nos sentimos tristes porque le fallamos a Dios. Pero Dios no te va a fallar, mi querido hermano. Dios siempre va a luchar, va a pelear la batalla, cueste lo que cueste, porque quiere rescatarte y quiere que tú seas un ciudadano del reino. Y lo va a hacer. Y hermanos queridos, Dios quería preparar a este hombre y lo iba a hacer. Y el único pretexto que tenía Moisés era de que no podía enfrentar esa situación. Y dijo, yo creo que yo no soy la persona adecuada. Busca a otro. Y Dios dijo, yo conozco a muchos varones que me sirven. Y de entre ellos está tu hermano Aarón. Él es un sacerdote levita y sabe lo que tiene que hacer. Y sabe hablar delante del público. Y lo va a hacer con el faraón. Pero yo no quiero que él sea. Yo quiero que tú seas el libertador. Hermanos queridos, hay veces que hay obras en el plan de salvación. Hay obras para hablar a otros las verdades que Dios tiene en su Biblia. Y no lo puede hacer otro más que tú. Por eso Dios tenía en el corazón que ese Moisés iba a hacer lo que otro no podía hacer. Por eso, hermanos, hoy tenemos parte en la obra de Dios. Y hay cosas que no pueden hacer otras personas más que tú, porque tú eres el elegido de Dios. Dios tiene en el plan que tú le hables a otro por medio de ti. Y no hay otra persona más que tú. Tú eres importante, hermanos. Con el hecho de que tú sirvas y te llames como te llames, es porque Dios tiene un plan para ti. Y solamente tú lo puedes hacer, hermano querido. Alegraos, gozaos, porque Dios tiene ese maravilloso plan que solamente tú puedes hacer. No hay más. Por eso Dios era perseverante en Moisés. Y Dios va a hacer lo que hizo con Moisés. Hermanos queridos, eso no es feliz para ti. ¿No es alegría para ti que Dios te tiene en cuenta en el reino de los cielos? Dios te quiere salvar. Dios quiere llegar a tu corazón, mi querido hermano. No rehuses la palabra de Dios. No pongas esa dureza en tu corazón, porque Dios te ama. Y dice la palabra de Dios que el que disciplina es porque Dios te ama. ¿No es grandioso eso, hermano? ¿No es alegre que tú estés considerado un sacerdote en el plan de salvación? Eres un rey, eres un príncipe en el reino de Dios. Y hermanos queridos, la historia dice que Moisés, en el libro de Éxodo, quiero que leamos el libro de Éxodo ya para terminar. Éxodo 4, 18 al 20. Dice la palabra de Dios. Así que Moisés, volviendo a su suegro, le dijo, 4, 18 al 20, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz
Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que han procurado tu muerte. Entonces tomó a su mujer y sus hijos y lo puso sobre su asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó pues también la vara de Dios en su mano. Y hermanos, al fin Moisés acepta ese llamado a través del Espíritu Santo y puso su fe, Moisés, su vida, y no solamente su vida, hermanos queridos, también a su familia. Puso en manos de Dios Moisés. Y hermanos, Dios quiere prepararte para que tú des el último pregón, el último amonestación, y llevar el Evangelio a toda tribu, lengua y pueblo. Pero hermanos, al igual que Moisés puso la fe en Dios, tú también tienes que hacerlo. Mis queridos hermanos, hoy podemos servir en la obra de Dios. No te detengas. Si tienes problemas, alaba a Dios. Si estás en situaciones difíciles, busca a Dios. Si tienes aún que enfrentar a la muerte, clama a Dios, porque Él es el único Padre que nos puede dar la vida eterna. A Él pertenecemos. A Él podemos acudir, porque el único propósito que tiene Dios es que le conozcamos. Y yo termino con este versículo con el que comenzamos, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual tú has enviado. Hermanos queridos, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer estas maravillosas verdades y proclamarlos como hijos de Dios? ¿Tú crees estas verdades? ¿Conoces las promesas? ¿Los crees? ¿Crees en sus promesas? ¿Quieres hacer este compromiso esta mañana de decir: yo quiero conocer a Dios? ¿Cuántos de aquí quieren conocer a Dios? Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero porque Jesucristo hizo lo que hizo, fue por ti, porque te ama. ¿No es grandioso eso? Por eso, hermanos, hoy, por la sangre de Jesucristo, por ese sacrificio maravilloso que hizo en la cruz del Calvario, tenemos la oportunidad de vivir eternamente. Pidámosle a Dios que nos perdone, porque queremos estar junto a Él. Vamos a orar. Señor eterno Dios, gracias por este lindo mensaje que nos has dado. Oh Padre Celestial, clamamos a ti para que nos perdones. Oh Padre Celestial, no somos dignos de presentarnos ante ti, pero hubo un varón, Señor, que lo entregó todo. Hubo alguien que murió por nosotros, y esa sangre preciosa nos perdona. Oh Padre Celestial, gracias por este privilegio que nos has dado, porque tú moriste por mí, y ahora tenemos redención y perdón de pecados. Por eso hoy, Padre, ponemos nuestras vidas delante de ti, que tú nos dirijas a través de tu Espíritu Santo, y que cada día, Señor, busquemos, clamemos y nos arrodillemos ante ti, Señor, buscando tu perdón cada día, en cada momento. Señor, gracias por todo, y pedimos pues más bendiciones para nuestros hijos. Oh Señor, hay mucha gente que está sufriendo. Oh Padre Celestial, dale,
darles tu perdón, así como tú nos has dado el perdón a nosotros. Cuídalos donde quiera que estén, Señor. A veces queremos estar con ellos, pero a veces no podemos, Señor. Pero tú, en tu infinita misericordia, apiádate de ellos donde quiera que estén. Señor, gracias por todo. Y bendice a cada uno de los presentes, que su misericordia, que tu misericordia, Señor, vaya con ellos. Gracias, pues, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.